Enclavada en lo alto de los Andes peruanos, entre la bruma perpetua y los verdes abismos del Valle Sagrado, Machu Picchu se erige como uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes del mundo, un santuario cuya historia va mucho más allá de las piedras que la conforman, remontándose incluso a épocas preincaicas donde culturas como la Bari y la Tiahuanaco ya influían en la cosmovisión de los pueblos andinos, aportando conocimientos astronómicos, agrícolas y arquitectónicos que más tarde los incas perfeccionarían. Y es que Machu Picchu, cuyo nombre en quechua significa montaña vieja, no solo representa una hazaña de ingeniería sin precedentes, construida en lo alto de una montaña entre el Huayna Picchu y el Cerro Machu Picchu, sino también un complejo espiritual, político y astronómico que encierra en sus muros cientos de interrogantes aún sin respuesta. Desde su verdadero propósito, ya sea residencia real, observatorio astronómico, centro ceremonial o una combinación de todos, hasta los detalles de su construcción, ejecutada con una precisión milimétrica sin el uso de herramientas de hierro ni ruedas, lo cual ha llevado a algunos investigadores a postular la existencia de conocimientos avanzados perdidos, tecnologías olvidadas o incluso la intervención de fuerzas misteriosas. A través de los siglos, los estudios arqueológicos, la tradición oral y los vestigios culturales han ido alimentando una narrativa que conecta este santuario con una red de sitios sagrados articulados a lo largo del antiguo Tawantinsuyo, lo cual refuerza la hipótesis de que Machu Picchu formaba parte de un sistema ceremonial y simbólico que trascendía lo meramente geográfico. La construcción con bloques de piedra perfectamente encajados, la orientación astronómica de sus templos, el uso de plataformas agrícolas adaptadas a los microclimas y la ingeniería hidráulica aún funcional hablan de una sociedad que supo leer el lenguaje del paisaje, armonizarse con él y plasmar su visión del mundo en piedra. Muchos estudiosos coinciden en que Machu Picchu fue una residencia real para el Inca Pachacútec, pero otros afirman que su ubicación alejada y difícil acceso refuerza su papel como espacio sagrado, de retiro y contemplación espiritual, quizá para una élite religiosa o iniciática. Lo que sí es cierto es que el sitio reúne elementos de distintas funciones: agrícola, administrativa, religiosa y astronómica, creando un tejido de significados que todavía hoy se está descifrando. Las teorías alternativas no han estado ausentes. Algunos autores sostienen que Machu Picchu fue construida mucho antes de los incas por una civilización perdida, o que encierra túneles subterráneos que conectan con otras ciudades míticas, como Paititi. Estas ideas, aunque rechazadas por la Academia Oficial, han capturado la imaginación de millones de personas y han mantenido vivo el interés por los misterios que rodean al lugar. Desde su redescubrimiento en 1911 por Hiram Bingham, quien llegó al sitio guiado por campesinos locales que ya conocían su existencia, hasta su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1983 y una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno en 2007, Machu Picchu ha pasado de ser un tesoro oculto a un emblema global del patrimonio cultural. Pero esa popularidad también ha traído consigo desafíos: la gestión del turismo, la conservación de las estructuras, los debates sobre la restitución de piezas arqueológicas llevadas al extranjero y las tensiones entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Aún así, el lugar sigue revelando secretos. Nuevas tecnologías como el escaneo láser, la fotogrametría y los estudios satelitales han permitido descubrir estructuras enterradas, caminos ocultos y patrones de diseño que antes pasaban desapercibidos, abriendo nuevas puertas al conocimiento. Las investigaciones actuales también se centran en el papel de las mujeres en Machu Picchu, a partir de los restos óseos hallados en los cementerios y las teorías sobre un posible Akiawasi, o casa de mujeres escogidas, lo cual pondría en relieve una dimensión femenina del poder espiritual y político en el mundo andino. En paralelo, las comunidades que rodean Machu Picchu, muchas de ellas descendientes directos de los incas, han comenzado a recuperar sus lenguas,
prácticas agrícolas, saberes medicinales y cosmovisión, construyendo un puente vivo entre el pasado y el presente. Porque más allá de sus piedras, Machu Picchu es también una metáfora del alma andina, un espejo que refleja la sabiduría, la resiliencia y la profundidad de un pueblo que nunca desapareció, sino que fue silenciado, y que hoy se levanta con más fuerza para reclamar su lugar en la historia de la humanidad. La selva y la montaña siguen custodiando los secretos que aún no comprendemos del todo, y cada amanecer sobre sus ruinas es un recordatorio de que los misterios no siempre están para ser resueltos, sino para ser contemplados con reverencia. Tal vez esa sea la verdadera enseñanza de Machu Picchu, que el conocimiento más profundo no está en descubrir respuestas, sino en formular mejores preguntas. Además de las hipótesis tradicionales y esotéricas, la historia de Machu Picchu también se ve enriquecida por los estudios etnográficos y antropológicos que han documentado las prácticas rituales de las comunidades actuales, muchas de las cuales aún peregrinan al santuario en fechas clave del calendario agrícola y espiritual, reviviendo tradiciones ancestrales que refuerzan la continuidad cultural entre el pasado y el presente. Estos rituales incluyen pagos a la tierra, danzas, cantos y ofrendas que evocan el vínculo sagrado con la Pachamama y los Apus, montañas tutelares consideradas guardianas del territorio. El legado intangible de Machu Picchu se expresa no solo en la arquitectura, sino también en la lengua quechua, en las narrativas orales que describen la fundación de la ciudad y en la memoria colectiva que se transmite de generación en generación. También se han encontrado rastros de pigmentos naturales en ciertas piedras, lo cual sugiere que parte de la ciudadela pudo haber estado pintada o decorada de manera simbólica, dando una nueva dimensión cromática a lo que hoy conocemos como un paisaje de piedra. A nivel político, Machu Picchu ha sido objeto de debates sobre soberanía cultural, identidad nacional y los derechos de las poblaciones indígenas a participar en la gestión del patrimonio. La ciudadela también ha inspirado a artistas, poetas y músicos de todo el mundo, quienes han encontrado en sus muros un símbolo de la búsqueda espiritual y del renacer de las culturas originarias. Asimismo, el sitio ha sido estudiado desde la ecología profunda, como un ejemplo de coexistencia armónica con el entorno, donde el diseño arquitectónico toma en cuenta la dirección del viento, la captación de agua y la estabilidad sísmica del terreno. Los sistemas hidráulicos subterráneos, los canales de drenaje ocultos y la ingeniería de terrazas demuestran un conocimiento avanzado del comportamiento natural del agua y del suelo en condiciones montañosas. Todo esto fortalece la idea de que Machu Picchu fue concebido no solo como un lugar de residencia, sino como un laboratorio vivo de integración entre naturaleza, ciencia, religión y arte. La biodiversidad que rodea el sitio, con especies únicas de flora y fauna, refuerza la noción de que la elección del lugar no fue accidental, sino parte de un plan maestro que consideraba la conexión espiritual con los elementos. A través del tiempo, la ciudadela ha sobrevivido a terremotos, lluvias intensas, el paso del tiempo y la presión turística, permaneciendo como un símbolo resiliente del genio humano en diálogo con la tierra. Y hoy, en pleno siglo XXI, Machu Picchu se enfrenta a nuevos retos: el impacto del turismo masivo, el cambio climático, la pérdida de saberes tradicionales, y la banalización de su historia en favor del espectáculo. Sin embargo, también se alza como una oportunidad única para repensar nuestro vínculo con el pasado, para resignificar el patrimonio como herramienta de transformación y para construir un futuro donde el conocimiento ancestral tenga un lugar central. Porque en cada piedra de Machu Picchu habita una historia aún por descubrir, una pregunta aún sin responder y una posibilidad abierta al asombro. Tal vez ese sea su mayor misterio, su capacidad inagotable de enseñarnos a mirar más allá de lo evidente, a escuchar el susurro del tiempo en las montañas y a reencontrarnos con lo sagrado que habita en cada rincón del mundo. Y mientras haya quien camine por sus senderos con respeto, con preguntas y con el corazón abierto,
Machu Picchu seguirá viva, custodiando en silencio el legado de un pueblo que supo construir eternidad con piedra, alma y cielo. El misterio de Machu Picchu, entonces, no se limita a las piedras que vemos, sino a las huellas que aún no hemos aprendido a leer. En el eco de sus muros resuenan voces antiguas que nos invitan a escuchar con otros sentidos. ¿Y si el verdadero legado de este lugar no fuera una respuesta arqueológica, sino una invitación filosófica? ¿Y si su mensaje no hablara únicamente del pasado, sino de nuestra capacidad presente para imaginar futuros donde el ser humano viva en equilibrio con la tierra y consigo mismo? Porque en un mundo cada vez más desconectado de lo esencial, Machu Picchu se alza como un faro que nos recuerda lo que somos capaces de crear cuando actuamos con sabiduría, con propósito y con amor por el entorno que habitamos. Tal vez, al final, su mayor enseñanza no esté en su origen, sino en su destino, en lo que cada uno de nosotros está dispuesto a ver, sentir y transformar al contemplar sus ruinas, no como un punto final, sino como un comienzo. La búsqueda de la biblioteca dorada de los incas ha desatado una fiebre arqueológica sin precedentes que entrelaza rigor científico con ancestrales tradiciones andinas, donde cada descubrimiento, en lugar de ofrecer respuestas definitivas, abre vertiginosos nuevos interrogantes sobre el verdadero alcance del conocimiento incaico. En 2022, el equipo multidisciplinario Proyecto Viracocha, dirigido por la arqueóloga peruana Luisa Escalante, hizo un hallazgo revolucionario. Bajo los cimientos del enigmático Templo de las Tres Ventanas descubrieron un complejo sistema de canales hidráulicos que coinciden milimétricamente con las descripciones del jesuita Nello Oliva en su manuscrito Historia del Reino y Provincias del Perú, 1631. Donde menciona caudales subterráneos que guardan, cual venas de la tierra, la memoria de los antiguos señores. Lo extraordinario no son solo los túneles perfectamente tallados en diorita, una roca de extrema dureza, sino que sus entradas fueron selladas con una aleación metálica desconocida compuesta por un 78% de oro, 15% de cobre y 7% de un elemento no identificado que resiste todos los análisis modernos. Solo mediante tecnología láser de última generación se ha podido acceder parcialmente, revelando en sus paredes pulidas grabados que muestran mapas estelares con la posición exacta de constelaciones andinas, como la llama celeste, fechadas hacia el 1200 después de Cristo, pero que incluyen estrellas solo visibles con telescopios. Diagramas estructurales de edificios inexistentes en Machu Picchu, con proporciones basadas en el número áureo. Símbolos que combinan tocapus incas con signos idénticos a los de la cultura caral, 3000 a.C. Los pacos, sacerdotes andinos, de la comunidad de Cuero, en ceremonias reservadas solo a iniciados, revelan que estos túneles son parte del Huapac Ñan del Saber, una red de conocimiento que conectaba Machu Picchu con 7 centros sagrados, desde Tiwanaku, Bolivia, hasta Chavín de Huántar, Perú, pasando por el Ingenio, Nazca. Según sus tradiciones orales, los incas heredaron este sistema de una civilización anterior llamada los hijos de Viracocha, que dominaba el lenguaje de las piedras. Pruebas científicas apoyan parcialmente estas afirmaciones. Análisis con espectrometría de masas realizados por la Universidad de Bonn, 2023, detectaron mercurio líquido de pureza inusual, 99.999%, en cámaras selladas, sustancia que los cronistas como Guamán Poma asociaban a espejos para comunicarse con los apus, dioses montaña. Más intrigante aún es el descubrimiento en 2023 de 32 cuipus en una cámara secreta cerca del Templo del Cóndor, cuyo estudio mediante inteligencia artificial en el MIT reveló que su complejidad matemática excede todo lo conocido. Cada nudo contendría hasta 7 dimensiones de información,
equivalente a 5,000 páginas de texto moderno por cuerda, organizado en lo que el Dr. Alan Garfield denomina un sistema de escritura cuántica. Las implicaciones son profundas. Si se descifrara este código, podríamos acceder a registros históricos, médicos y astronómicos de una civilización que, al parecer, conocía la precesión de los equinoccios con 500 años de anticipación a Europa. Técnicas de neurocirugía evidenciadas en cráneos trepanados con éxito. Aleaciones metálicas que desafían las leyes conocidas de la metalurgia. Mientras drones equipados con tomografía, tecnología que escanea estructuras con rayos cósmicos, mapean las profundidades de Machu Picchu, los ancianos andinos advierten: cuando el último sello se rompa, no busquen oro, busquen la luz que iluminará el verdadero rostro de la historia. Esta advertencia cobra nueva urgencia tras el hallazgo de 2024. Bajo la Plaza Sagrada, sensores detectaron una cámara de 20 por 20 metros cuyas paredes emiten pulsaciones electromagnéticas sincronizadas con los ciclos solares, sugiriendo que la biblioteca podría ser un dispositivo activo, y que quizás los incas no fueron sus constructores, sino sus últimos guardianes. Entre las brumas eternas de los Andes, donde el tiempo se curva alrededor de las piedras sagradas de Machu Picchu como un río alrededor de las rocas, las profecías ancestrales de los amautas incas emergen de las sombras del pasado con una urgencia que estremece a la ciencia moderna. Los pacos, guardianes del conocimiento andino, preservan en sus quipus vivientes cordeles parlantes que aún hoy transmiten sabiduría secreta. La profecía final de Pachacútec, grabada en piedra pero solo comprendida por los iniciados. Cuando el cóndor de obsidiana vierta lágrimas de fuego bajo la luna sin sombra, y la serpiente de plata se devore a sí misma, los muros de Guiñay Vaina, eterna juventud, cantarán en la lengua de los astros. Esta advertencia, considerada durante siglos como poesía mística, ha adquirido dimensiones concretas en 2024, cuando el Observatorio Astrofísico de la Universidad del Cusco documentó que el Intihuatana, el reloj solar sagrado, emite pulsaciones electromagnéticas de 7,83 hercios, la frecuencia Schumann de la Tierra, exactamente cada 24 de junio a las 11:11 de la mañana, sincronizadas con erupciones solares y con el alineamiento del cinturón de Orión en un ciclo de 5,125 años que los mayas llamaban el Gran Giro, y los incas, Pachacuti. Los manuscritos recién descifrados de Blas Valera, ocultos durante 400 años en los archivos secretos del Vaticano, revelan que los últimos sacerdotes del Sol realizaron 144 rituales de Atun Carpay, gran iniciación, alrededor de los 12 sectores sagrados de Machu Picchu, sellando en las piedras vivas conocimientos que solo se activarían cuando el águila de metal, satélites, mire con ojos ciegos, y los hijos del rayo, la tecnología moderna, busquen en vano la fuente de su poder. Hoy, escáneres cuánticos han detectado bajo el templo del Sol una cámara octogonal que contiene 7 esferas de cuarzo hialino con inclusiones de mercurio rojo, sustancia que los alquimistas incas llamaban llama líquida, dispuestas en formación que replica exactamente las Pléyades. Experimentos en el MIT liderados por la doctora Elena Quispe demuestran que estas esferas, al ser expuestas a sonidos en 432 hercios, la frecuencia armónica de los mantras andinos, proyectan hologramas que muestran constelaciones desaparecidas y diagramas de ingeniería para máquinas de piedra que desafían las leyes de la física conocida. Los guardianes Cuero, últimos herederos directos de los sacerdotes incas, han declarado en consejo sagrado que hemos entrado en el tiempo del despertar, predicho en el manuscrito Runacula, cuando el río de estrellas, Vía Láctea, beba de sus propias aguas, y los espejos de obsidiana, satélites, muestren el rostro olvidado del Creador. Pruebas irrefutables apoyan esta afirmación.
En marzo de 2024, sensores de la NASA registraron que durante el equinoccio, Machu Picchu emite un patrón térmico en forma de chacana, cruz andina escalonada, que se extiende exactamente 5.125 metros, la misma cifra del gran ciclo cósmico. Simultáneamente, arqueólogos descubrieron que los túneles secretos bajo el templo de la luna cambian su alineación cada 53 años, ciclo sagrado inca, para apuntar hacia Sirio, la estrella que los antiguos asociaban con el retorno de Viracocha. El río Urubamba, la serpiente de plata de las profecías, ha reducido su caudal en un 40% en la última década, cumpliendo literalmente la predicción de que devoraría sus propias aguas. Más inquietante aún son los recientes hallazgos del proyecto Ucupacha 2025, que mediante radar de penetración terrestre descubrió bajo la plaza sagrada una estructura piramidal invertida cuyas paredes están recubiertas con una aleación desconocida de oro, platino y un tercer metal no identificado que emite pulsaciones rítmicas coincidentes con los latidos del campo magnético terrestre. Los ancianos Cuero advierten que esto marca el inicio del Tawantinsuyu Cuipa, el retorno del equilibrio, pero también alertan, el conocimiento dormido despertará como volcán, y solo los puros de corazón beberán de su sabiduría sin perecer. ¿Estamos siendo testigos del despertar de una máquina del tiempo pétrea? ¿De un dispositivo cósmico creado para guiar a la humanidad en momentos críticos? Científicos de 15 países se reúnen actualmente en el Cusco para estudiar cómo Machu Picchu parece estar respondiendo al cambio climático global. Sus piedras registran variaciones de temperatura un 30% menores que el entorno inmediato. Hidroons equipados con espectrógrafos han detectado que emiten infrasonidos que afectan el crecimiento vegetal en un radio de 12 kilómetros. Como dijo el gran historiador María Rostuorovsky, los incas no construyeron Machu Picchu para su tiempo, sino para el nuestro. Hoy, mientras el mundo se enfrenta a crisis sin precedentes, esta ciudad sagrada parece estar activando su último y más profundo misterio: servir como puente entre eras, como faro de sabiduría en la tormenta y quizás, como advertencia final de que el verdadero conocimiento no se encuentra en dominar la naturaleza, sino en aprender a escuchar su voz ancestral.